Intendente Mauro García, gracias por recibirnos en General Rodríguez, un gusto realmente estar con vos. Bueno, ¿por dónde empezar? Obviamente que el balance de este primer año de gestión, ya llegando a los 365 días con una coyuntura importante que tuvo que ver no solamente en General Rodríguez, sino en la provincia y en el país con el tema sanitario. ¿Cuál es la evaluación, si es que podemos llamarlo de esa manera, o el balance de estos más de 360 días o de 300 días de gestión en la ciudad? Bueno, básicamente el balance nosotros lo podríamos definir en tres grandes etapas, ¿no? Que fue la primera etapa que tuvo que ver con el inicio de la gestión a partir del día 10 de diciembre hasta promediado los primeros meses del 2020, en el cual nosotros pusimos toda la fuerza y la energía, en principio, en equilibrar la situación financiera, económica de nuestro municipio. La realidad es que nosotros comenzamos una gestión con una altísima deuda flotante y con una situación de un déficit corriente muy importante, que bueno, que era un poco lo que ya se veía en la gestión anterior, la imposibilidad de pagos de servicios básicos como la basura, como la luz, e incluso teniendo inconvenientes ya de pagos con los proveedores, por supuesto, pero con los trabajadores. Y eso, bueno, fue el primer elemento que nosotros tuvimos que armonizar en el municipio. Eso se logró. Se logró en los términos de que pudimos establecer una agenda de pagos, en que pudimos conversar nuevamente con los proveedores para que vuelvan a proveer al municipio, que pudimos empezar a armonizar el tema de la, por ejemplo, recolección de basura, la deuda que se tenía con Terminal Multipropósito, y también con Edenor, básicamente, que eran dos de los proveedores que había cesado los pagos por parte del municipio y realmente generaban inconvenientes en la gestión. Luego, rápidamente, cuando nosotros empezamos a trabajar en función de dar inmediata respuesta a las demandas de nuestra comunidad, aparece la pandemia, que cambia en cierto modo la agenda. Priorizar la salud, la vida de los rodriguenses, para nosotros fue la centralidad. La construcción de un hospital en un tiempo récord, en 18 días se construyó un hospital que hoy sigue dando respuesta frente a la contingencia COVID, que permitió, como decimos nosotros, si bien cuando uno habla de una contingencia sabe que genera sufrimientos, hubo muertes como en todos los otros municipios, pero que entendemos que la posibilidad de haber tenido un sistema de salud que se pudo ampliar fuertemente con la inauguración de nuestro hospital permitió justamente resolver esa situación y que la pandemia pueda trabajarse de otra manera. Y hoy podríamos decir en una tercera etapa, que es justamente la progresiva salida de las restricciones que se generaron producto de la pandemia, no de la pandemia definitivamente, porque todos sabemos que aún hasta que no esté la vacuna en nuestro país y demuestre la efectividad necesaria para que la enfermedad no genere más contagios ni más mortalidad, entendemos que la pandemia está presente, pero sí que nos ha permitido avanzar en lo que tiene que ver básicamente con obras en los diferentes barrios de nuestra localidad, la construcción de calles de asfalto, la posibilidad de empezar a trabajar en la infraestructura social, la posibilidad de terminar edificios escolares, como lo hemos hecho en Altos del Oeste con 2 jardines, pensar y proyectar un polideportivo como un centro regional de alto rendimiento deportivo, con un microestadio como se está construyendo en este momento, poder empezar a también mejorar la infraestructura barrial, como lo estamos haciendo en Marabó, no solamente con el asfalto, sino también con un polideportivo, con la construcción de la escuela y también la construcción de una sala nueva, ¿no? 4 centros de atención primaria que ya se han comenzado a realizar. Y eso tiene que ver justamente con una etapa en la cual decimos nosotros vamos
pudiendo comenzar a realizar obras que son muy significativas para la población y que tienen que ver justamente con dar respuesta a aquello que por ahí nos complicó bastante el escenario de pandemia. Te he hecho varias notas, esta es la primera como intendente, te he hecho varias como opositor en su momento, y eras muy claro y hacías principal hincapié fundamentalmente en el manejo de los recursos económicos de los vecinos por parte del intendente anterior. Y ahora me planteas en el comienzo de la nota el déficit financiero que te encontraste cuando estás del otro lado ahora del mostrador. ¿Cómo se contrarresta eso? Obviamente administrando bien, me vas a decir, pero hay un punto que es el político que hay que saberlo manejar en un montón de cuestiones. ¿Cómo lo venís manejando eso? A ver, en realidad los recursos económicos, financieros que se generan desde el municipio... ¿Te encontraste con los números que realmente pensabas que te ibas a encontrar o lo tenían claro? Claramente, nosotros veníamos haciendo una evaluación año tras año del proceso de endeudamiento del municipio y entendíamos, y lo decíamos incluso en varias ocasiones, que el endeudamiento del municipio ascendía o incluso superaba los 300 millones de pesos y que el déficit corriente superaba claramente los 60, 70 millones de pesos, que es la cantidad de dinero que se necesita para pagar los salarios, y eso digamos, a cuentas de que realmente no se estaba pudiendo pagar los salarios con los fondos propios del municipio, se utilizaban fondos asignados, pero además de esa situación se habían dejado de pagar proveedores tan importantes como la basura, por ejemplo, la recolección de basura, que fue 4 meses de falta de pagos, y Edenor, que se le debían cerca de 27 millones, era el reclamo de Edenor cuando nosotros asumimos la gestión. ¿Sos partidario de la tercerización de los servicios públicos, como está ocurriendo en muchos municipios de la zona? No, nosotros somos partidarios... ¿O crees que si tenés el personal municipal para llevarlo adelante es prioridad? Sí, yo coincido en la idea de que son procesos que hay que ir dando. Cada municipio no se puede revertir la situación de un día para el otro, no es que porque se puede... Porque muchas cooperativas de la zona contratadas por municipios para servicios públicos. Sí, claramente. Por eso digo, nosotros consideramos que los trabajadores y trabajadoras municipales están preparados para la realización de obra pública. De hecho, nosotros en otros momentos de la gestión hemos podido realizar mucha obra con los trabajadores y trabajadoras. De hecho, se realiza obra cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen los elementos. Pero también es verdad que es un proceso que hay que ir dando, mejorando sobre todo las condiciones de maquinarias y elementos que se necesitan para poder realizar obras de gran envergadura. Así que ese es un proceso que hay que ir dando y que nosotros estamos convencidos de que se puede dar sin lugar a dudas. Mientras tanto, bueno, lógicamente las obras hay que hacerlas, las demandas hay que cubrirlas, pero sí vemos que, por ejemplo, en la posibilidad que hemos tenido nosotros de la construcción de nuestro hospital y de la puesta en funcionamiento, el Estado ha sido clave en ese sentido, ¿no? El personal del Estado municipal, del Estado provincial y nacional ha sido clave en el funcionamiento. Y bueno, y en la obra pública sucede lo mismo y será un proceso que habrá que dar con el tiempo y creo que va a ser muy, muy, muy beneficioso para los municipios. Los números de la opinión, más que nada, de la gente y de los vecinos hablan de prioridades, y uno de ellos es la inseguridad, obviamente la salud, obviamente la educación. Primero te quiero preguntar por el tema de la seguridad. Sabemos que has llevado adelante políticas para contrarrestar un momento difícil que vive la provincia, que vive el país. ¿Cómo lo sitúas en General Rodríguez a las políticas de seguridad? Bueno, nosotros somos parte de un conglomerado que es el AMBA, que realmente tiene problemas, tiene dificultades con respecto a la seguridad básicamente, y también entendiendo que nosotros en el marco de todo esto que hemos mencionado, nuestro municipio tenía un déficit muy importante con respecto a los recursos. No recuerdo que en la gestión anterior se hayan comprado patrulleros, por ejemplo, y nosotros vamos a hacer dentro de muy poquito tiempo, el 4 de diciembre, vamos a estar realizando una de las licitaciones, sin lugar a dudas la más importante de la historia de nuestro municipio. Vamos a comprar cerca de 21 vehículos que van a permitir el mejoramiento del patrullaje, no solamente para la policía, sino también para el área de seguridad del municipio, más 10 motos, que la verdad ha sido una apuesta muy fuerte cuando nosotros
empezamos a trabajar sobre las patrullas motorizadas y el resultado ha sido muy positivo. Nuestro municipio no escapa a los problemas que tiene el conurbano. Nosotros estamos muy cercanos a municipios que tienen una densidad poblacional muy alta y que lógicamente tienen conflictividad social y sobre todo situaciones de delitos históricas y que son, digamos, estadísticamente importantes. Nosotros hoy hacemos un enorme trabajo, un enorme esfuerzo con lo que tenemos, pero también entendiendo que la decisión del gobernador de incluirnos dentro de lo que es el Fondo de Seguridad y de nuestro presidente de justamente crear ese fondo permite que nosotros podamos tener mayores recursos para poder atender mejor la demanda de nuestros vecinos. Y en cuanto al déficit que por ahí tiene el vecino de la participación ciudadana, que es requerida también, ¿se sigue manteniendo los canales de denuncia anónima como estaba en la gestión anterior? O sea, la participación del vecino para poder denunciar y tener activa ida y vuelta con el Estado. Los canales de denuncia son los mismos y están activos y nosotros... ¿Funcionan? ¿Han dado resultados? Y claramente hemos tenido dos de los procedimientos más importantes, te diría también de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires con respecto a drogas, que se ha podido desbaratar a principio de año una banda que tenía conexiones en el norte de Argentina y que realizaba a través de nuestra ciudad una distribución muy importante, y hace muy poquito tiempo también una cocina que realmente en uno de los barrios que más nos preocupa la situación de la droga, así que la verdad eso permite eso, y ambas investigaciones se comenzaron a través de las denuncias anónimas de los vecinos al área de seguridad municipal. Quiere decir que se estableció un vínculo de confianza en ese sentido y que permitieron esas investigaciones dar y desbaratar estas bandas que eran muy importantes y que justamente tenían asiento en nuestra localidad, ¿no? Quiero hablar un poquito de política. ¿Crees que tenés un consejo deliberante funcional hoy a la gestión, políticamente hablando? ¿Le sirve hoy a Mauro García, es funcional el consejo deliberante para con los problemas de los vecinos? A ver, el consejo deliberante... Más allá de ser un ente, sí. Respetando la división de poderes, ¿no? Claramente, nosotros somos muy respetuosos de eso. Trabajamos con el Consejo Deliberante con completa transparencia, enviando absolutamente todo lo que pasa en el Departamento Ejecutivo para que el Consejo Deliberante lo pueda auditar. Y yo entiendo que las posiciones que se toman sobre cada uno de los temas responden a la percepción o a su mirada ideológica, conceptual, y las discusiones está bien que sean, pero la verdad que sí hemos notado que en cuestiones que son estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad, el Consejo Deliberante siempre ha acompañado, siempre ha tenido una mirada muy acertada, y eso nos ha permitido que durante esta pandemia y a pesar de todas las adversidades que hemos sufrido durante todo este año, las cosas se puedan realizar. Ya que hablabas de pandemia, hoy se es muy crítico de la vuelta, con respecto a la educación y la pandemia. Se habla mucho de que por qué, o se lo dice irónicamente, por qué la educación no es esencial o por qué no está la vuelta a clases en la República Argentina. ¿Cuál es tu mirada acerca de eso, teniendo en cuenta que los números a nivel país no acompañan para nada? Se ha contenido y se ha podido abastecer desde el punto de vista sanitario, pero los niveles bajísimos de teteo que tuvo la provincia y el país hacen que el ranking de Argentina esté muy arriba, y hay lugares que ha vuelto la escuela o que nunca se han ido las clases, y hoy tenemos un país con muchísimos infectados, con muchísimos muertos y sin educación. ¿Cuál es tu mirada? A ver, yo considero que... Una mirada que ha visto el gobierno, ¿no? Sí, las políticas que se han implementado frente a la pandemia han sido sumamente efectivas. En el análisis que vos hacés a nivel global, la realidad es que en nuestro país las consecuencias de la pandemia no han sido las consecuencias que se han dado en otros países, incluso en países desarrollados que tienen otros medios para poder afrontar alguna crisis de estas características.
Con respecto a la educación, yo considero que claramente la decisión de haber, recuerdan ustedes que cuando comienza la situación de pandemia, por algún tiempo se mantuvieron las clases y luego se decidió a través del Gobierno Nacional la interrupción de las mismas, y yo creo que eso fue también una decisión muy acertada, teniendo en cuenta digamos que si bien los niños y las niñas y los adolescentes muchas veces no eran el foco del contagio, sí vivían con mayores, con personas con enfermedades preexistentes y demás, lo cual podría generar enormes riesgos dentro de las familias. Así que eso, ahora bien, el proceso de vuelta a clases también es un proceso que hay que hacer con mucha cautela, porque lo que ha pasado también, si uno analiza lo que ha pasado en otros países del mundo, que muchas veces se utilizan como ejemplo frente a estas situaciones, también ha sucedido que han tenido que, digamos, vuelto a clase, pero también han tenido que retroceder en esa decisión. Y en todos los casos, en ninguno de esos casos se volvió completamente a las clases normales como algunos por ahí se imaginan, o algunas personas se imaginan que de un día para el otro volvemos a... Y también entiendo que ya se ha dado todo un proceso de continuidad pedagógica que ha sido a través de los medios de comunicación, de las redes, con todas las dificultades que se han generado también, porque entendamos que una pandemia aparece y no es algo que uno decida en qué momento se va ni en qué momento aparece, ¿no? Esto fue algo a nivel mundial, pero la realidad es que, digamos, el proceso pedagógico se continuó, las escuelas siguieron abiertas, el acompañamiento de los docentes estuvo, y por supuesto en aquellos lugares donde no había circulación comunitaria del virus o no había altos niveles de contagio, se tuvieron algunas experiencias de la vuelta a clases o buscar de pronto atender esa circunstancia dentro del marco de la normalidad. Pero bueno, a ver, el año lectivo ya está a punto de culminar. Las evaluaciones que se han realizado durante todo el proceso pedagógico se pueden realizar sobre esta última instancia, y entiendo yo que, dadas los mejores augurios para el año que viene, en el cual nosotros ya contemos con la vacuna, el proceso de vacunación sea algo que esté ejercitado y que realmente no exista ningún tipo de riesgo, entiendo que el ciclo lectivo del año que viene se cumplirá teniendo en cuenta todos los desajustes que se puedan dar de un año que ha transcurrido desde el punto de vista pedagógico completamente atípico, ¿no? Con respecto a las obras, Mauro, hemos escuchado en las últimas horas anuncios de obras importantes de infraestructura. La última tiene que ver muy importante aquí en la zona de Las Latas, donde no sé si se anunció o se va a anunciar una obra muy importante. La Ruta 7, o sea, escudado ya fuera de la pandemia, la gestión va a ir definitivamente hacia la obra pública para los vecinos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos, como lo manifestamos en campaña, disponer de un alto porcentaje del presupuesto en función de poder revertir la situación de muchos barrios de nuestra ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. No muy bien lo que vos planteabas recién, no solamente obra de asfalto que se está haciendo en Güemes, que se va a hacer en Altos del Oeste con las obras de los jardines, la sala, la plaza, sino también lo que estamos pensando como una de las claves para resolver un problema de mucho tiempo en barrios como Almirante Brown, Altos del Oeste y Güemes, que es el tema del plan hidráulico, desarrollar un proyecto y un plan hidráulico que ya está aprobado, licitado y pronto a comenzar, que va a resolver definitivamente el problema de las inundaciones, y no descuidar lo que nosotros también fue uno de los elementos que mantuvimos siempre discursivamente y en acción, que es el tema del desarrollo industrial de nuestra ciudad. Nosotros prevemos que el año que viene va a ser un año de mucho crecimiento industrial en General Rodríguez, y para eso hay que prepararse, y entonces hemos estado trabajando con la provincia para el desarrollo de nuestro puerto seco en General Rodríguez, que ya van a tener novedades esta semana en los medios de comunicación con la donación de
cerca de 40 hectáreas, no solamente para la construcción de la universidad, sino también para la construcción del puerto seco, el mejoramiento de los accesos. Un proyecto, perdóname, que lo anunciaron varios intendentes. ¿Definitivamente está confirmado que va a venir a General Rodríguez? En Luján era una de las posibilidades también. En General Rodríguez se va a hacer definitivamente, porque hemos logrado no solamente establecer lo estratégico a nivel industrial que tiene nuestra ciudad, sino también que lo podemos localizar en un lugar de acceso muy importante para todas las ciudades. Se analizaba también el tema del nudo de rutas y de los accesos. Exactamente, esa es nuestra realidad, que es una realidad que nos pone por encima de otros municipios en cuestiones en ventaja en cuestiones geográficas, ¿no? Mauro, muchísimas gracias. A ustedes.